A sus 64 años, Eustace Conway ha confirmado por fin lo que sus admiradores, visitantes y observadores silenciosos han susurrado durante décadas. Conocido en el mundo como el hombre que rechazó la comodidad moderna en favor de la implacable belleza de la naturaleza salvaje. Eustace siempre ha existido como una especie de enigma, una figura envuelta en la sencillez, la disciplina y el silencio. Pero esta vez ya no habla con acertijos, ni se desvía con una media sonrisa. Esta vez dice la verdad, y es mucho más personal, mucho más humana, de lo que nadie esperaba. Durante años la gente creyó que su vida estaba impulsada puramente por la filosofía, por la autosuficiencia, por una devoción romántica por la naturaleza y las viejas costumbres. Lo que Eustace ha revelado ahora es que bajo esa misión había algo más profundo, algo más pesado. Desde la forma en que construyó la isla de la Tortuga, hasta las silenciosas luchas que llevó a cabo lejos de las cámaras, su confesión no deja lugar a dudas. El hombre que inspiró a millones con su ruda independencia había estado cargando con un secreto todo el tiempo, uno que dio forma a cada elección que hizo, a cada árbol que cortó y a cada regla que se negó a doblar. Los visitantes de la isla de la Tortuga solían describir a Eustace como un hombre tranquilo pero inquieto, cuya quietud parecía intencionada, pero cuyos ojos llevaban el peso de las cosas que no se habían dicho. Los miembros del equipo de Mountain Men recuerdan momentos en los que se detenía repentinamente, en mitad de la conversación con la mirada fija en el bosque, como si escuchara algo que solo él podía oír. Cuando los entrevistadores trataban de presionarle sobre su pasado, su familia, o lo que realmente le impulsó a abandonar la sociedad moderna, redirigía suavemente la conversación, ofreciendo una tranquila sonrisa en lugar de una respuesta. Los lugareños de Boone, Carolina del Norte, hablaban en voz baja de viejos conflictos familiares, batallas legales y disputas por tierras que parecían perseguirle como sombras. Sin embargo, Eustace nunca hablaba amargamente de nadie. Nunca señalaba a nadie ni contaba historias de traición. Simplemente seguía trabajando, construyendo cabañas a mano, partiendo leña, enseñando a Pete aprendices y viviendo según un código que se negaba a transigir. Aún así, sus allegados empezaron a notar pautas que parecían deliberadas. Había días en los que evitaba por completo las cámaras. Los diarios que llevaba nunca se compartían, nunca se explicaban. A menudo hablaba en términos vagos sobre la protección de algo más grande que él, algo que iba más allá de la propiedad de la tierra o la libertad personal. Antiguos aprendices han dicho que había ocasiones en las que Eustace desaparecía en el bosque durante días sin previo aviso y regresaba más silencioso que antes, llevando cuadernos llenos de bocetos, mediciones y reflexiones crípticas. Algunos creían que estaba documentando algo más que la naturaleza. Otros susurraban que estaba poniendo a prueba la propia tierra, midiendo algo que solo él entendía. Incluso la isla de la Tortuga cambió con el tiempo. Se reubicaron edificios, se vallaron ciertas zonas y secciones enteras de la propiedad se declararon de repente fuera de los límites sin explicación alguna. Cada pequeño detalle apuntaba a la misma conclusión. Tras la voz tranquila y la rutina disciplinada, había una historia más profunda, una que Eustace no estaba dispuesto a compartir. Hasta ahora. A medida que su fama crecía, también lo hacía la presión. Lo que empezó como un refugio tranquilo se convirtió en un campo de batalla entre sus ideales y el mundo moderno. Inspecciones, infracciones de zonificación, demandas y un escrutinio constante le perseguían año tras año, todo porque su forma de vida no encajaba perfectamente en las normas de la sociedad. Eustace dijo una vez que la libertad no existe sobre el papel sino en la tierra bajo tus pies. Una frase que llegó a definir no solo su filosofía, sino su resistencia. Sus amigos recuerdan noches alrededor del fuego en las que miraba fijamente a las llamas y murmuraba que el mundo ya no permitía a la gente vivir libre. Las autoridades le acusaron de operar sin permiso. Los productores le presionaron para que exagerara su personalidad para mejorar la televisión.
Le ofrecieron contratos que luego retiraron cuando se negó a comprometer la autenticidad en aras del entretenimiento. Pero Eustace nunca fingió ser un salvaje. Incluso cuando le costó asociaciones y seguridad financiera, se mantuvo firme. Sus batallas no eran solo legales, sino profundamente espirituales. Cartas escritas a viejos amigos revelaban hasta qué punto esos conflictos le desgastaban. En una de ellas, escribía que no luchaba por sí mismo, sino por el derecho a vivir la verdad. Cuanto más se esforzaba por demostrar que la armonía con la naturaleza era posible, más incomprendido se volvía. La isla de la Tortuga se convirtió en algo más que tierra. Se convirtió en un símbolo, una rebelión viviente contra todo lo que el sistema exigía que abandonara. Algunos dicen que hubo momentos en los que estuvo a punto de abandonarlo todo agotado por las constantes interferencias y la interminable resistencia. Pero algo le retenía allí, algo que no podía abandonar. Una vez le dijo a un amigo íntimo que si se marchaba el mensaje moriría con él. Fuera lo que fuera, ese mensaje se convirtió en su voto tácito. Detrás del rostro curtido y la presencia firme que el público veía en la pantalla, había un hombre que arrastraba décadas de peso emocional. Para el mundo exterior, Eustace Conway era la encarnación de la libertad, un hombre que había conquistado la naturaleza y vivía totalmente a su aire. Pero quienes le conocían de verdad comprendían que la soledad tenía un precio muy alto. Había renunciado a algo más que a la comodidad y la conveniencia. Había renunciado a la conexión. Con el tiempo, la isla de la Tortuga consumió toda su existencia. A menudo decía que la tierra nunca miente, pero los que trabajaban a su lado se daban cuenta de que sus ojos contaban otra historia, la de la soledad. No tenía mujer ni hijos, y pocas relaciones duraderas. Los aprendices pasaban por su vida como las estaciones. Algunos se quedaban días, otros meses, pero muy pocos se quedaban lo suficiente como para conocerle de verdad. Cada partida se llevaba algo de él, aunque nunca lo demostraba. Por la noche se sentaba solo junto al fuego escribiendo a la luz de la linterna. Sus diarios estaban llenos de pensamientos sobre el mundo cambiante, recuerdos de sus padres y un creciente temor a que la humanidad estuviera olvidando cómo vivir honestamente. En una entrada que más tarde compartió un antiguo alumno, escribió que construyó la isla de la Tortuga para recordar quiénes fueron una vez las personas, pero que a veces olvidaba quién era él mismo. Las palabras parecían menos filosofía y más una confesión susurrada a los árboles. Hablaba a menudo de su padre, un hombre estricto formado por la disciplina y las expectativas. Su relación era tensa, equilibrada entre el respeto y la decepción silenciosa. Su padre nunca pudo entender por qué su hijo rechazaba la educación, la estabilidad y la comodidad por los suelos de tierra y los refugios construidos a mano. Sin embargo, fue ese rechazo el que forjó a Eustace en el hombre en el que se convirtió alguien que buscaba la verdad a través de las dificultades en lugar de la facilidad. En otro pasaje del diario, admitió que creía que abandonar el mundo moderno le traería la paz, pero en lugar de eso le mostró un espejo. Cada tormenta que azotaba la isla de la Tortuga le parecía simbólica, como si la propia naturaleza reflejara su conflicto interior. La muerte de amigos, la pérdida constante de aprendices, la incesante presión de la burocracia, todo ello le fue minando con el tiempo. Sin embargo, incluso en sus momentos más bajos, nunca dejó de construir, nunca dejó de enseñar. Su dolor se convirtió en parte de su propósito. Cuando las cámaras no estaban rodando, los miembros del equipo a menudo lo veían sentado solo en un tronco caído mirando fijamente al bosque sin moverse ni hablar. Esos momentos podían durar horas. Un miembro del equipo dijo más tarde que parecía como si se estuviera comunicando con algo invisible. Si era la tierra sus recuerdos o sus remordimientos, nadie podía decirlo. Pero una cosa estaba clara. La vida que Eustace Conway eligió nunca fue solo para sobrevivir. Se trataba de cargar con una verdad que pesaba más que la mochila que llevaba a la espalda, una verdad que solo ahora ha encontrado la fuerza para admitir finalmente.
El silencio de Eustace hablaba más alto de lo que podrían hacerlo las palabras. Fue en ese silencio de Cucom donde se enfrentó a los fantasmas de sus elecciones, al dolor del aislamiento y a la verdad tácita de que la libertad también puede ser solitaria. En el fondo sabía que la naturaleza salvaje no solo le daba forma, sino que le revelaba, y esa revelación, por dolorosa que fuera pronto, le llevaría al momento en que por fin le contó al mundo todo lo que había mantenido oculto. Fue a principios de 2024 cuando todo empezó a cambiar para Eustace Conway. El hombre tranquilo y pausado que había pasado la mayor parte de su vida adulta evitando llamar la atención, decidió por fin sincerarse sobre la verdad que se ocultaba tras el trabajo de su vida. Durante años se especuló sobre sus motivos. Algunos creían que la isla de la Tortuga era un paraíso para la supervivencia, mientras que otros sospechaban que era un refugio contra algo más oscuro. Pero lo que ocurrió aquella mañana de invierno durante una entrevista privada, fuera de cámara con un equipo de documentalistas, cambiaría todo lo que creíamos saber sobre él. Eustace accedió a hablar no como una personalidad de la televisión, ni como un icono de la naturaleza, sino como un hombre que por fin había hecho las paces con su pasado. Sentado en un tosco banco de cedro caído, miró fijamente a la niebla y dijo: «No he venido aquí para escapar del mundo, sino para entenderlo». Aquellas palabras marcaron el tono de lo que se convirtió en una de las conversaciones más reveladoras de su vida. El entrevistador presionó suavemente preguntándole qué quería decir. Eustace dio un largo suspiro con sus callosas manos apoyadas en las rodillas. «La gente cree que construí la isla de la Tortuga para evadirme», dijo, «pero lo que realmente construí fue un espejo para la humanidad». Explicó que cada lección, cada cabaña, cada alumno que pasaba por su campamento formaba parte de un experimento viviente. Quería demostrar que la gente aún podía vivir libre, honradamente y en armonía con la tierra, pero también quería ver si alguien aún tenía el valor de hacerlo. Con el tiempo se dio cuenta de que la mayoría de la gente no lo hacía. «Les encanta la idea», dijo, «pero tienen miedo de la verdad». El equipo describió un peso visible que se le quitaba de encima mientras hablaba. Por primera vez Eustace parecía dispuesto a abordar el dolor, el aislamiento y la incomprensión que conllevaba la misión de su vida. Admitió que había pasado años luchando contra la culpa por dejar atrás a personas que le querían, por ver cómo la sociedad decaía mientras él se escondía en el bosque, y culpa por permanecer en silencio mientras el mundo se alejaba cada vez más de la naturaleza. Cada árbol que cortaba, cada tejado que construía, era una forma de hacer las paces con el hecho de que no podía salvar a todo el mundo, confesó. Reveló que lo que finalmente le empujó a hablar no fue la fama, el dinero o la curiosidad del público, sino el miedo. Miedo a que cuando se fuera su mensaje muriera con él. «He sobrevivido a algunas de las personas que pensé que llevarían la antorcha», dijo suavemente, «y me di cuenta de que quizá nunca se trató de ellos. Se trataba de que encontrara el valor para decir la verdad antes de que fuera demasiado tarde». El viento aullaba entre los árboles como si la propia naturaleza estuviera escuchando. Hizo una pausa, miró hacia la cresta distante y dijo en voz baja: «La gente me llamó loco por abandonar la sociedad, pero quizá vi lo que se avecinaba antes que ellos». Aquel día, por primera vez en décadas, Eustace no se escondió tras metáforas o respuestas a medias. Confirmó que su vida en la naturaleza era algo más que supervivencia, era su forma de advertir al mundo. «La tierra te lo enseña todo», dijo, «pero solo si estás dispuesto a escuchar». Su tono transmitía orgullo y tristeza. Orgullo por lo que había construido, y tristeza porque tan pocos lo hubieran entendido de verdad. Los que estaban presentes dijeron que sintieron como si un capítulo de la historia se cerrara justo delante de ellos. A partir de ese momento, Eustace dejó de ser un simple montañés para convertirse en un mensajero dispuesto por fin a contar la historia que había vivido dentro de él todos estos años.
Lo que vino después redefiniría todo su legado, dejando atónitos incluso a sus seguidores más leales, por lo que finalmente reveló. Cuando Eustace pronunció por fin las palabras que cambiarían la forma en que el mundo le veía, se hizo un largo silencio. Respiró hondo, miró hacia los imponentes robles que rodeaban su cabaña, y dijo: «Nunca construí la isla de la Tortuga solo para mí. Nunca se trató de aislamiento, sino de transformación». Los que estaban sentados cerca se inclinaron hacia él inseguros de lo que quería decir, pero la expresión de su rostro era inconfundible. Eustace no estaba confesando por arrepentimiento. Estaba revelando una verdad que había vivido dentro de él durante décadas. Explicó que cada centímetro de la isla de la Tortuga se había construido para representar algo. Las cabañas para la autosuficiencia, la tierra para la humildad, lo salvaje para el equilibrio. Decía que quería demostrar que el ser humano aún podía coexistir con la naturaleza sin destruirla. No huía de la sociedad, decía con firmeza. Lo estaba estudiando. Durante años Eustace había observado cómo el mundo exterior se derrumbaba bajo su propio peso, la contaminación, la codicia, la desconexión, y quería demostrar que otra forma de vivir aún era posible. «La gente pensaba que me estaba escondiendo», continuó, «pero en realidad estaba construyendo un ejemplo, una respuesta viva a todo lo que ha ido mal ahí fuera». Fue entonces cuando la verdad golpeó a todos los que escuchaban. Eustace no era un ermitaño, era un maestro. Toda su vida había sido un largo experimento sobre la resistencia humana, el crecimiento espiritual y la verdad ecológica. Confesó que la idea de la isla de la Tortuga no surgió de una rebelión, sino de una revelación. Después de pasar tiempo viajando por el país en su juventud, cabalgando por los estados y durmiendo a cielo abierto, vio hasta qué punto la gente se había distanciado del mundo natural. «Observé cómo la gente perdía el espíritu», dijo. «Ya ni siquiera se fijan en las estrellas». Ese fue el momento en que decidió dedicar su vida a algo puro, algo que no se viera afectado por el ruido del mundo moderno. Calificó la isla de la Tortuga de museo viviente de la verdad, un lugar para recordar quiénes éramos antes de que la comodidad nos hiciera olvidar. Reveló que durante más de 3 décadas ha estado registrando cada cambio en la Tierra, cada tormenta, cada comportamiento animal e incluso los sutiles cambios en el comportamiento humano entre sus alumnos. «La naturaleza habla», dijo. «Solo hay que escuchar lo suficiente para oírlo». Las cámaras captaron una faceta de Eustace que pocos habían visto, vulnerable emocional, pero completamente en paz. Miró al objetivo y admitió: «La gente siempre ha pensado que soy difícil de entender. Eso es porque escuchaban mis palabras en lugar de observar mis actos». Entonces llegó la declaración que confirmó lo que los aficionados siempre habían sospechado. «Todo lo que hice aquí, cada trozo de madera, cada lección, cada lucha, nunca fue por sobrevivir a la naturaleza. Se trataba de recordar cómo ser humano». Cuando se filtraron las imágenes, esa frase conmocionó a la comunidad de la naturaleza en Internet y lo replanteó todo: las apariciones en televisión, los rumores y los años de silencio. Eustace no se retiraba del mundo, sino que intentaba reconstruirlo lección a lección. Y con esa revelación el misterio que rodeaba su vida empezó a cobrar todo su sentido. Tras la revelación de Eustace, el mundo empezó a ver la isla de la Tortuga bajo una luz completamente nueva. Lo que muchos consideraban un excéntrico proyecto aislado de la red eléctrica fue reconocido de repente como uno de los experimentos medioambientales y filosóficos más profundos de los tiempos modernos. Eustace explicó que su visión nunca se limitó a sobrevivir en la naturaleza. Se trataba de reconstruir un puente entre el hombre y la naturaleza generación tras generación. Confesó que a lo largo de los años, cientos de aprendices habían atravesado las puertas de la isla de la Tortuga, aprendiendo no solo a tallar la madera y construir refugios, sino a desaprender la dependencia del mundo moderno. Había construido en silencio
una red de alumnos que llevaban sus lecciones a ciudades, escuelas y comunidades de todo el país. Creen que el legado es esta tierra, dijo, pero el verdadero legado es la gente que recuerda. Durante décadas había documentado su crecimiento, cartas, fotos, diarios, todo guardado en su cabaña. Cuando por fin abrió esos diarios a la tripulación de la ED, Watt se quedaron atónitos. Cada página estaba repleta de reflexiones manuscritas, bocetos e incluso predicciones sobre el futuro de la humanidad. Eustace lo había anotado todos los ciclos meteorológicos, las migraciones de los animales, los comportamientos de los estudiantes, formando un registro detallado de cómo el mundo natural y el humano cambiaban con el tiempo. Esto, dijo señalando las páginas, es la prueba de que podemos vivir de otra manera. Pero Eustace también reveló algo más oscuro. Admitió que su misión había estado a punto de destruirle más de una vez. Años de tensiones financieras, asociaciones fallidas y traiciones de quienes malinterpretaban su propósito habían dejado profundas cicatrices. Hablaba de gente que prometía proteger la isla de la Tortuga, pero que en lugar de ello intentaba comercializarla, vendiendo su imagen y tergiversando su mensaje. El mundo quería un héroe televisivo, decía amargamente, pero yo solo era un hombre que intentaba vivir honestamente. En un momento dado la presión se hizo tan insoportable que se planteó vender la tierra por completo. Pero una tarde mientras caminaba por el bosque, una sola frase le paró los pies. La tierra no te pertenece, pertenece a quienes la respetan. Aquella noche hizo votos por continuar costara lo que costara. Entonces reveló que en los últimos años había empezado a formar discretamente a un selecto grupo de jóvenes a los que llamaba los guardianes, para heredar la misión de la isla de la Tortuga. No se trataba de aprendices de televisión ni de voluntarios. Eran estudiantes elegidos por su espíritu, no por su fama. Están aprendiendo todo lo que yo sé, dijo con orgullo. Cuando yo ya no esté, ellos continuarán el mensaje. Sus ojos se llenaron de emoción cuando añadió: verán, nunca construí este lugar para que durara toda mi vida. Lo construí para que me sobreviviera a mí. Aquellas palabras se convirtieron en el punto de inflexión de su legado. El hombre del que antes se burlaban por vivir en el pasado se había estado preparando todo el tiempo para el futuro. Su historia ya no trataba solo de sobrevivir, sino de despertar. Y cuando su verdad salió finalmente a la luz, incluso sus críticos más duros se vieron obligados a admitir que Eustace Conway había tenido razón todo el tiempo. A medida que se difundían las palabras de Eustace, sus fans y antiguos alumnos inundaron las redes sociales con mensajes de gratitud e incredulidad. El hombre que una vez habían visto como misterioso o distante finalmente había confirmado lo que siempre habían sentido. Eustace Conway no solo vivía en la naturaleza, vivía por un propósito. En su siguiente mensaje grabado, su voz temblaba ligeramente al decir: no he hecho esto por la fama. Hice esto para recordar a la gente que nunca estuvimos destinados a estar separados de la tierra. Hizo una pausa mirando a su alrededor el tranquilo bosque que tenía a sus espaldas. Todo lo que necesitamos para sobrevivir ya está aquí. Simplemente hemos olvidado cómo escuchar. Su confesión tocó la fibra sensible de millones de personas. Antiguos aprendices compartieron historias de cómo una sola lección de Eustace había cambiado sus vidas, cómo les había enseñado paciencia, respeto y gratitud por las cosas más pequeñas. Algunos recordaban noches junto al fuego, en las que hablaba de la libertad no como una idea, sino como una responsabilidad. No puedes ser libre, decía, si no puedes alimentarte o sanar la tierra que pisas. Esa sabiduría se convirtió en su último mensaje al mundo. La autosuficiencia no consiste en aislarse, sino en reconectarse. Al terminar la entrevista, Eustace se enjugó una lágrima de su mejilla curtida y sonrió débilmente. Supongo, dijo, que lo que la gente siempre pensó de mí era cierto. Nunca intenté vivir al margen del mundo, sino mostrar cómo se puede volver a vivir con él. Quienes le escucharon sabían que no se trataba de una declaración más,
sino de la filosofía de su vida expresada por fin en voz alta. Y en ese momento, el silencio de la isla de la Tortuga habló más alto de lo que podrían hacerlo las palabras. Cuando las cámaras dejaron de rodar, Eustace permaneció sentado en silencio durante largo rato mirando fijamente a la luz mortecina como si reflexionara sobre cada una de las decisiones que le habían llevado hasta allí. Durante décadas el mundo le vio como un ermitaño rudo, un hombre salido de otra época. Pero ahora por fin comprendían quién era en realidad. Todo lo que siempre quise, dijo en voz baja, fue vivir con sinceridad. Su confesión nunca tuvo que ver con la fama o la redención, sino con el cierre. Habló de paz, no de arrepentimiento. La naturaleza me educó, me explicó. Me enseñó lo que la gente ha olvidado, que la vida no necesita ser complicada para tener sentido. Sabía que su tiempo en el candelero estaba llegando a su fin, pero su mensaje no había hecho más que empezar. El plano que puso fin a la entrevista le mostró caminando por el bosque sombrero, en mano desapareciendo en el mismo bosque que había dado forma a toda su vida. Para Eustace no era un adiós, sino una continuación. Si he enseñado algo a alguien, dijo en sus últimas palabras, es que la tierra aún habla. Cuando el sol se ocultó tras las montañas Blue Ridge, su silueta se desvaneció entre los árboles, dejando tras de sí no solo un legado de supervivencia, sino un recordatorio de que incluso en el silencio, la verdad siempre encuentra una forma de resonar en la naturaleza.